Hemos titulado a este mensaje que se encuentra en Isaías capítulo 5, las bondades del Señor. El Señor muestra sus bondades. ¿Y cómo lo hace? Pues como siempre lo ha hecho. Nuestro Señor siempre actúa de la misma manera y es un Padre bueno que se relaciona con su pueblo Israel, como un padre se relaciona con su hijo, pero ¿cómo ha respondido Israel a este amor y a este tacto tan especial de Dios el Padre? Pues Isaías capítulo 5 que hemos leído y ahora vamos a meditar, nos da la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué decimos y hablamos de esta relación de Dios con su pueblo? Porque sabemos que Dios ha dado origen al pueblo de Israel en Abraham, el padre de la fe. Hablamos, por lo tanto, de la elección. Pero no solamente eso, sino que además también Dios como padre ha cuidado, ha protegido y ha guiado durante el desierto a la familia de Jacob, que entró en Egipto, Jacob hijo de Abraham, pero en Egipto esta familia, que fue engrandecida, se convirtió en esclavo de Faraón, pero luego salió liberado con mano fuerte y Dios usó a Moisés, el libertador. Así que Dios eligió, Dios protegió, guió, y Dios después, por medio de Moisés y finalmente con Josué, llevó a este pueblo a la tierra prometida. La provisión, elección, cuidado y protección y provisión. O sea que vemos, diríamos de otra manera, en 3 palabras podemos resumir la actitud de Dios como Padre con su pueblo Israel. Elegido entre los demás, no porque fuese mejor que los demás, protegido durante toda su vida, prosperado, protegido, lo vemos en Egipto y en Canaán también, ¿verdad? En Egipto quiero decir, y luego le dio una provisión, una tierra que no era suya. Pero Dios dice, la plenitud y el mundo es mío, la tierra es mía. Así que ahí podemos comprobar cómo el Señor, ¿verdad?, actuó como padre con su pueblo. ¿Y qué esperaba de su pueblo? Lo que no recibió. Mira, pensemos por un momento en esto. Pensemos en las relaciones de los hijos con los padres mayores, con los padres adultos, con los padres ancianos. Pensemos en un momento en eso, ¿verdad? Los mayores han cuidado, han mimado, han protegido, han proveído, se han desvivido por sus hijos. ¿Y creéis vosotros que es una buena actitud? Eso está ocurriendo hoy en la sociedad. ¿Creéis que es una buena actitud que los hijos cojan a estos padres y si pueden tenerlo en casa, los lleven a una residencia? ¿Creéis vosotros de verdad que estos padres se merecen vivir una residencia cuando se han desvivido por sus hijos? Por nuestra sociedad sabéis, ¿verdad?, que los hijos están en 1000 cosas y a los padres la residencia. ¿Eso era lo que los padres esperaban de sus hijos? Pues está ocurriendo hoy. Pensemos, si tú das amor, ¿qué esperas recibir? Amor. Si tú das perdón, ¿qué esperas recibir? Perdón. Pero esta correspondencia no está presente ni en la sociedad de hoy, ni tampoco estuvo con el pueblo de Israel y Dios. El Señor esperaba recibir de sus hijos, de su pueblo, amor, gratitud y obediencia. Y como hemos visto en este pasaje, no lo recibió. Por lo tanto, ¿cuál fue el destino de este pueblo? Lo hemos leído al final de los versículos. La ruina total, el destierro. Mirad, realmente las bondades de Dios como creador son aquellas que también Dios está manifestando a toda la humanidad. Si es que Dios es creador, Dios es Padre. Y Dios que comunicó a su pueblo Israel
este mensaje de que actuaba como buen padre. También esperaba que su pueblo, Israel, pudiera comunicar al resto de las naciones, pues la gloria de Dios, claro, pero también comunicarles al resto de las naciones, ¿verdad?, que en Dios se podía encontrar un buen padre, que podía protegerte, proveerte, prosperarte y darte la vida. Vamos al texto. Vamos a este texto que hemos leído en esta mañana. Y este capítulo 5, que comienza hablando sobre una viña, pero luego hay ciertos lamentos que se expresan, los primeros versículos. Así que los primeros 7 versículos de este texto tienen que ver con una canción de una viña que nos habla de la relación entre Dios y su pueblo, y a partir del versículo 8 nos presenta los ayes, los lamentos que tiene Dios sobre este pueblo, es decir, sus pecados. Y los 5 últimos versículos va a tratar del cautiverio de Israel. Este es el texto donde nos encontramos en este momento, ¿sí? Tengamos presente ahora los primeros 4 versículos. Mirad, estos 4 primeros versículos están considerados, que ya hemos dado su lectura, ¿verdad?, como una joya de la literatura hebrea. ¿Por qué decimos esto? Porque en el hebreo está expresado como si fuese un poema español. Pero al traducirse al español pierde un poco todo esto, ¿no? Pero en el hebreo es una especie de poema que se cantaba en un contexto social de la viña, de una fiesta, y Isaías, que hemos hablado y hemos dicho que utiliza Isaías todos los recursos que tenía a su disposición ¿para qué? Para expresar grandes verdades acerca de Dios, acerca de Jesús y acerca de su pueblo. Y este recurso que está utilizando ahora Isaías, este poema, esta poesía cantada, es muy singular, porque el profeta lo que consigue es captar la atención de los oyentes para tratar precisamente sobre esta relación que estamos diciendo entre Dios y su pueblo. Y posiblemente sea una canción que se cantaba en la vendimia, posiblemente en las fiestas de los tabernáculos, y la gente pues lo cantaba, todos lo cantaban, todos participaban de este cántico. Pero el profeta comienza reclamando la atención del auditorio diciendo que esto es una canción, versículo 1. Es una canción, ahí es lo que dice, ¿verdad? Y con toda delicadeza lo que hace es presentar la situación de decepción de un amigo. La canción habla de alguien que está cantando, pero trata de un amigo que tiene una viña y que la viña no ha respondido conforme a todo el esfuerzo que el amigo ha hecho. Se ha desvivido, ha cuidado, bueno, eso viene ahora, ¿no? Y la viña no ha respondido. Así que Isaías está como si fuese un poeta cantando con el grupo de los hombres y mujeres judíos, cantando esta canción, pero si, como hemos leído, es una canción que demanda un veredicto, una respuesta de los que están cantando. ¿Y vosotros qué haréis con esta viña que os habéis desvivido por ella y no ha respondido como esperabais? Los versículos 2 y 4, pues habla de ese amigo que ha plantado una viña en un terreno muy fértil, con la mejor calidad, con la mejor cepas escogida. Ha cuidado, ha limpiado de piedras, ha construido una torre para vigilarla. Pero en nombre del amigo se dirige a sus oyentes, ¿verdad? Vecinos de Jerusalén y varones de Judá, versículo 3. ¿Cuál será vuestro veredicto porque esta tierra no ha producido lo que este amigo mío esperaba? Así que una viña que ha sido bien tratada, bien cuidada, pero estéril. Está dando uvas silvestres. Versículo 4. Por lo tanto, no merece que se invierta más trabajo en esta viña y por lo tanto
pues el dueño está pensando en dejar la viña, en un lenguaje coloquial, de la mano de Dios, se diría aquí, ¿verdad? Ya no me esfuerzo más. Se acabó. Si se derriba, si entra la rapiña, si roban, si entran los animales, que hagan lo que quieran. Yo ya he hecho todo lo que debía y podía hacer, pero esta viña pues, no ha respondido. Versículo 5 al 7. Ahora, el profeta lo que hace es que esta canción folclórica que se cantaba en la vendimia, él la toma, se escribe en el texto bíblico y ahora va a explicarlo, claro. Versículo de 5 al 7. El profeta dice que el dueño de la viña es el Señor, lo dice muy claramente, pero que la viña es el pueblo de Dios. Y como no ha dado fruto esperado, pues entonces la va a derribar totalmente. Así que con estas palabras está diciendo que su pueblo, nada le ha faltado para que su pueblo pudiera cumplir fielmente con la misión que había recibido de Dios, un gran privilegio. Dios esperaba de este pueblo que ha cuidado, que ha prosperado, que ha mimado, esperaba de este pueblo una alta moral religiosa, que diera frutos de justicia y equidad. Pero lo que ha producido ha sido todos los ayes. Un malestar social, una corrupción total, unos actos tan injustos, donde hay homicidios y en consecuencia, en vez de reinar la justicia en mi pueblo, lo que hay es dolor con los oprimidos, sometidos a la crueldad de la gente y de la clase dirigente del pueblo de Israel. Eso es lo que está ocurriendo. Si Dios quería que por medio de su pueblo Israel pudiera también conseguir que los demás pueblos paganos pudieran vivir en paz y en armonía unos con otros, tampoco lo consiguió. Dos elementos importantes. El primero, que Dios cuidó a su pueblo para que viviese con la Torá, con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios, para que viviesen en la vida y en buenas relaciones, y no lo consiguió, pero también Dios quería que a través de este pueblo, por su conducta, su integridad, pudiera permear a las demás naciones y que las demás naciones aprendieran que con Israel se podía vivir en una sociedad de equilibrio, de paz y de sosiego, cosa que tampoco lo consiguió. Así que el profeta lo que hace ahora a continuación es presentar los ayes, las lamentaciones, que son los pecados del pueblo de Israel, que están aquí, pues, especificados. ¿Sabéis lo que esta expresión, verdad? Los 7 pecados capitales, nos suena, ¿verdad? ¿Sabéis qué son los 7 pecados capitales? Ahí viene esta figurita. No. ¿Sabéis lo que son, no? Es es una caricatura, ¿verdad? Es la conducta de nuestra sociedad en cuanto a cómo se relacionan unos con otros. Y cómo unos con otros lo que hace y lo que existe, el egoísmo, pues, bueno, los pecados capitales, ¿no? La gula, la pereza. Así que son relaciones entre los seres humanos corruptas y que se corrompen y que el fin es que cada uno busca su propio beneficio, y los 7 pecados capitales demuestra una sociedad corrupta y depravada, donde ahora con estos ayes el profeta pretende que tome conciencia su pueblo cuando escucha dónde están, cómo viven, cómo conviven, qué es lo que están haciendo, porque lo que hemos leído en las lamentaciones, vamos a verlo también ahora, son actitudes que existen en el pueblo de Israel, ¿verdad? Sobre todo en las clases más dirigentes y pudientes, que afectan a toda la comunidad. La nación de Israel vive en la corrupción total, sería nuestro lenguaje actual. Recordamos capítulo 1 de Isaías que tratamos, ¿verdad? Capítulo 1. Vimos que, y de hecho estaba leyendo en esta mañana el capítulo 6, y me llama la atención cómo cuando responde Isaías al llamamiento de Dios, ¿quién irá por nosotros?, ¿no? Dios le dice al profeta que vaya y que le diga este mensaje al pueblo, pero el pueblo no va a oír, no va a escuchar, no va a entender, porque está enfermo. Y esa expresión, está enfermo, me hizo trasladarme al capítulo 1, que
nos presenta a Israel como un pueblo enfermo. Es decir, enfermo, recordad que decía algo así como que tenía enfermedades desde los pies hasta la cabeza. Es decir, lleno de maldades desde los pies hasta la cabeza, viviendo en la miseria. Versículos 8 al 10. Veamos ahora estas amenazas que la hemos dividido en 4 bloques. Allí hay varios ayes, algunos hablan de 6. Nosotros, o yo, lo he dividido en 4 ayes. El primero está en los versículos del 8 al 10. Si os dais cuenta, fotografía 1 es la de la izquierda arriba, fotografía 2 es la del centro, fotografía 3 me representa a la derecha, fotografía 4 es la de la derecha a la que está abajo. Y ahora vamos a explicarlo. Mirad, los versículos 8 al 10 se dirige contra los abusos de las clases sociales altas. Vivían en la opulencia, lo tenían todo, vivían sin ningún tipo de necesidad, pero sus conciencias estaban totalmente encallecidas y se olvidaban de los deberes sociales. La voracidad de las clases pudientes era insaciable. Poco a poco, con sus préstamos, y le hemos llamado los ayes contra los usureros. Está es importante, ¿sí? Es el título que he puesto que me ayuda a desarrollarlo. Los ayes contra los usureros, contra los miserables, contra los codiciosos. Eso es lo que está diciendo es Dios contra su pueblo. Es decir, gente que prestaba a cambio de unas desorbitadas intereses. Gente que se apropiaban de las tierras de otros que no podían pagar. Y por lo tanto dejaban a los más débiles en una situación caótica. Versículo 8. Pero no recordamos que la legislación mosaica, que Dios mismo determinó, que cada familia tenía su parcelita para cultivar, que el único propietario era Dios, no los hombres. Y que para evitar este acaparamiento, cada uno debía de conservar su terreno, porque era su herencia. Y si no, recordamos que hablamos del jubileo, cada 50 años, si yo lo había perdido, permitidme esta expresión más coloquial que me viene a la cabeza, si yo lo había perdido, bueno, no me quiero desviar mucho del camino, pero si yo lo había perdido porque lo negocié mal o hice pocas inversiones, lo perdí, pero a los 50 años mi familia lo recupera. ¿Por qué? Porque su padre tenía muy mala cabeza y lo perdió en los juegos. Pero cada 50 años, oye, para mis hijos, porque la tierra es de Dios y se la dio a cada familia. ¿Y qué está ocurriendo aquí? Que las clases más pudientes se están aprovechando. ¿Recordáis la pequeña tierra que tenía Naboc? ¿Recordáis al rey Acab que quería esa tierra y que lo que hizo? Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Dios no puede tolerar más esta situación, estos abusos. Y por eso, lo que está determinando hacer, lo va a hacer. Las casas serán asoladas. La escasez va a acampar a sus anchas. Vendrá la ruina total de Israel por no obedecer lo que Dios quiere, que trae, repito, equidad, equilibrio y una buena relación entre los seres humanos. Segunda amenaza. Vale, aquí viene la de esta, se me pasaba. Mirad, a mí personalmente me hizo pensar lo siguiente, no sé a vosotros, este tipo de actitud del pueblo que os hará pensar. A mí me hace pensar que la sociedad de hoy me hace pensar en los banqueros, en los bancos. Por eso he puesto esa figurita. Un hombre con todas sus pertenencias en la calle porque ha perdido su casa. Y ha perdido su casa porque no puede pagarla. Porque los bancos, como bien sabéis, ¿verdad?, piden unos préstamos exorbitados y cuando uno se queda en paro, no tiene dinero, a la calle. Y la casa la pierde. Así que me hace pensar en los banqueros, en los altos préstamos, en los desalojos de las personas pobres que no pueden pagar su vivienda y van a la calle. Siguiente hay. Contra los viciosos, libertinos y desordenados. Versículo del 11 al 17. El profeta se dirige ahora a los que abusan de los bienes entregándose a una vida de vicios desenfrenada. La consecuencia será pues la cautividad y la destrucción total pues de la propia sociedad.
Y aquí el profeta dice que la muerte se relaciona en el pueblo escogido con la palabra de Seol. Y en hebreo el término Seol tiene que ver con la región subterránea donde iban los muertos, en la que impera la tristeza y la nostalgia de la vida. Y en el versículo 14 lo que el profeta nos está diciendo que esta figura del Seol aparece personificada, como que se va a tragar la gente. El profeta pretende mover las conciencias del pueblo. El pueblo elegido por Dios se está comportando peor que los impíos. Y lo que pretende con esta figura del Seol, que se despierten y que actúen como Dios espera que actúe. A su tiempo, como no han querido ver las obras maravillosas de Dios, versículo 12, es decir, este pueblo se niega a ver cómo Dios ha actuado como Padre, guardando, eligiendo, guardando y proveyendo. No quiere verlo, pues Dios se está preparando para actuar, y pronto. Y esa actuación de Dios va a culminar con una devastación de la nación y el destierro total del pueblo. Así que las clases dirigentes que se abandonan a su criterio y viven como quieren, las clases más bajas de aquella sociedad viven en una situación de pobreza y de una situación muy trágica. Y cuando llegue el momento de que Dios va a actuar, lo hará, pero Él, Dios, versículo 16, será ensalzado en el juicio y santificado en la justicia, porque Dios es bueno. Pero como un buen padre, Dios advierte y advierte y advierte, pero llega un momento como un buen padre, pues tiene que dar el azote, tiene que disciplinar. Y ese momento se está acercando. No sé en qué momento vendrá, pero sí es verdad que muchos de aquella sociedad no lo creían. Como los profetas estaban comunicando, Isaías siglo 8, pero otros profetas anteriores que estaban comunicando, pueblo de Israel, si no obedecéis a Dios, vendrá el destierro. ¿Qué ocurría? Que pasaba, permitidme esta expresión más coloquial, un día, un mes, un año, y decían el pueblo, lo que dice el profeta no se cumple, esto es mentira, Dios no va a venir. Entonces vivían relajados. Esto nunca va a llegar. Entonces se relajaban, pero Dios iba a actuar disciplinando a su pueblo y llegaría en aquel día el momento que nadie estaba esperando. De hecho, creo que lo dijimos el domingo pasado, el anterior, ¿verdad? Ese día donde el Señor actuaría, le hacía recordar los tiempos de Noé, cuando la gente vivía, comían y hacían lo que querían, y vino la destrucción total sobre la tierra. Mirad, en la sociedad de hoy, a mí me hace pensar en los ricos, esta actitud, ¿no?, que hemos dicho que describen los viciosos, libertinos y desordenados. A mí personalmente me hace pensar en la sociedad de hoy, en los ricos y los responsables de gobierno, en personajes destacados como pueden ser políticos, presidentes de gobierno, reyes, altos religiosos, que han abandonado su buen hacer y su buen actuar, porque la gente pone mucho empeño en estos dirigentes que van a salvar su vida y luego nos defraudan para que luego puedan vivir según su ego y su complacencia, y viven a costa de los demás. Es que como se está grabando no quiero dar mucha información, pero ese señor que está ahí en medio se distingue quién es, ¿verdad? Y yo sin palabras sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ese señor que está en la pantalla, ¿no? Pues no digo nada más. Así que viven a costa de los demás y de los más pobres y débiles. Solo tenemos que ver la televisión, que es lo que se dicen, ¿verdad? Y lo que comentan. Siguiente amenaza. Versículos 18 y 19. Contra los insolentes, irrespetuosos y irreverentes. En estos versículos del 18 al 20 el profeta nos habla del tercer ay. Está en contra de los escépticos. Aquellos que se burlan, aquí viene esta idea, aquellos que se burlan de la predicación del profeta. Aquellos que se burlan de los mensajes de los profetas. Pues como no ha llegado el juicio, no ha llegado, tanto que nos está diciendo que el juicio de Dios viene, no llega, tantas veces lo ha anunciado, que no creían que Dios iba a actuar con vara firme. No lo creían. Ya había pasado mucho tiempo, ¿eh? Y el pueblo no sabía que con esta conducta estaban acelerando la llegada tan fatídico de aquel día. ¿Qué pueblo? Tan ciego estaba el pueblo
que era un pueblo tan ciego, que vivía en un estado de un estado tan dramático que lo que le viene encima no lo estaban esperando. Según el versículo 18, nos muestra que estaban tan ciegos que el destino por el que se han caminado pronto se va a llevar a cabo. Y además, una sociedad que incluso estaban desafiando a Dios. Profeta, decís que aquel día va a venir, pero no viene. Y desafiaba a los profetas. Aquel día que nos estáis diciendo no viene. Este plan de Dios no se cumple. Tantas veces había anunciado los profetas que Dios va a actuar de esta manera, pero no está actuando de esta manera. Y para algunos, se interpretaba esto como una impotencia de Dios. Y como que los profetas están alucinando. Dios no va a hacer esto, no puede hacerlo, porque somos el pueblo escogido. Dios no va a actuar de esta manera. Y vosotros los profetas, estos mensajes que estáis pronunciando no vienen de Dios. Así que en nuestra sociedad a mí me hace pensar, estoy en aquella parte, en la figura 3, me hace pensar, ¿verdad?, en cuánta gente hay que no creen en Dios. Cuánta gente hay que no cree ni lo que dice Dios ni lo que dice su palabra. ¿Cuántas personas hay que blasfeman contra Dios, que insultan a Dios libremente y sin mayores problemas? ¿Cuánta gente hay en nuestra sociedad que incluso rechazan el contenido de las advertencias de la palabra de Dios? Muchas, esa es mi respuesta, muchas. Muchas. Y el último hay, versículo 20 a 24, le he llamado las amenazas contra los autosuficientes. Versículo del 20 al 24. El profeta se dirige ahora a ciertos intelectuales de su época que se permitían jugar con los conceptos morales sin hacer distinción entre principios y que todo le daba igual y que, bueno, podíamos vivir como quisiéramos vivir. Sembraban, pues, una especie de escepticismo y este grupo de intelectuales confundía al pueblo con sus enseñanzas. En realidad a ellos solo les movía su utilidad y egoísmo. Y algunos están diciendo que posiblemente estos grupitos, entre ellos también estaban los magistrados civiles y los falsos profetas y los falsos sacerdotes, que no daban valor a lo que el profeta Isaías estaba diciendo. ¿Sabéis qué me hace pensar a mí en la sociedad de hoy? Pues me hace pensar en aquellas personas, ahí tengo la última figura ahí, que nos dicen cómo debemos de vivir y cómo debemos de actuar en el mundo. Nos habla de moralidad, nos habla de que la mejor manera de vivir es de esta manera, sin tener en cuenta, por supuesto, la palabra del Señor. Hablamos de esa sociedad de intelectuales, de listillos, que nos comunican cuál es la mejor manera de vivir moralmente en medio de la sociedad en la que nos encontramos. Y eso de la Biblia de Dios, eso es obsoleto, eso es de otra época. Existen personas que nos dicen cómo vivir y cómo actuar, pero que ellos mismos se contradicen. Y contradicen la razón y la buena conducta. Y yo concretamente, a mí me hizo pensar, por eso pongo esa figurita, falsa pandemia. Estos personajes que habéis visto en televisión, famosos, que son negacionistas, dicen que el coronavirus no existe. Lo están diciendo. Nos dicen cómo tenemos que vivir, sin mascarilla y dale a tu cuerpo alegría, Macarena. No hace falta. ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Qué está diciendo? Nos dicen que no existe y que no es necesaria la mascarilla. Y sabéis que arrastran mucha gente, ¿no? Estos famosos arrastran mucha gente, ¿eh? Arrastran a mucha gente. Versículo del 25 al 30. Qué lástima, ¿verdad? Ya la misma figura, esa figura que está ahí,
¿verdad? El anuncio de la invasión del reino del norte, Israel, por el imperio de Asiria, versículo del 25 al 30. El profeta va a anunciar esta situación. Por lo tanto, se predice de manera dramática la inminente llegada del imperio de Asiria, pues tomando las tierras del norte de Israel. Versículo 14. No dice en este versículo el profeta, a qué imperio se refiere, pero por el contexto sabemos que es el imperio asiria. El profeta describe vigorosamente el avance fulminante de un ejército invasor que no nombra y que se presenta como unas montañas temblando y sembrando las montañas de cadáveres. Versículo 26. Quizá aluda a un terremoto que haya precedido la invasión, pero la actuación no se da por satisfecha. Y por eso su mano queda aún tendida, dispuesta a descargar de nuevo la circunstancia de una guerra. Una guerra nadie lo quiere. Nadie lo desea. Versículos 26 al 29. El profeta está describiendo la llegada de un ejército imperial que avanza fulminante y que lo hace, como ahí lo describe en aquel contexto social muy interesante. Ya Siria era un país avanzado, con nuevas tecnologías, y lo hacía combinando una caballería y carros acorazados. El versículo 30. Tiene como sujeto a Dios, a otros dicen que no, pero yo me quedo con esta idea. El versículo 30, que no está muy claro en el hebreo, tiene como sujeto a Dios, que se encargaría, dice el versículo 30, en aquel día. ¿Veis esta expresión que le hemos repetido? En aquel día Dios va a actuar, pues, haciendo y actuando con justicia. En aquel día, versículo 30. Dios se va a encargar también de disciplinar al imperio de Asiria. Es decir, dicho de otra manera, Dios va a permitir que por la desobediencia de su pueblo Israel, el imperio de Asiria arrase todo el norte de Israel. Pero luego también Dios se va a encargar por medio del imperio de Babilonia, Dios va a permitir que el imperio de Babilonia arrase a los asirios. Y eso es también lo que nos está diciendo aquí. Porque Dios lo que va a permitir es que siempre haya un pequeño reducto. Versículo 30. Este es su pueblo, que aunque se haya comportado mal, lo encontramos una y otra vez en el profeta Isaías. ¿Lo leía en el versículo 6, capítulo 6? Sí. Y aunque sea todo, y aunque el pueblo sea diezmado, dice el capítulo 6, lo veremos en otro momento, diezmado, quedará siempre un retoño, el remanente. Siempre. Dios conservará un remanente. Y recordad que lo dijimos, el remanente se conserva por la gracia de Dios. Esto no lo olvidemos, hermanos, escuchen aquí. No. Este remanente se conserva por la gracia de Dios. Todos somos pecadores. Todos en algún momento actuamos peor que los impíos. Todos. Ya me sale la vena más personal, la quiero evitar. No, yo que soy más bueno que nadie. No, tú eres tan malo como el que está a tu lado. No hay excusa ninguna. Dios por su gracia nos perdona y nos da lo que no merecemos. Ninguno de nosotros. Entonces, ese remanente, repito, no es que sean mejores que los demás, que el remanente está en una sociedad corrupta. Y sabéis que la tendencia del ser humano es que yo soy muy bueno, pero aquí hay, no. En aquella sociedad hay 100 manzanas podridas. ¿Qué pasa con la manzana sana? ¿Qué pasa? Y mira qué ejemplo he puesto. Pero el ejemplo no es ese. ¿Cuál es el ejemplo? Que en una canasta de manzana que hay 100, hay una sola podrida, ¿qué dice el texto? Todas. ¿Pero cómo? 99 se pudren por una sola. ¡Por una sola! La influencia mala llega a las buenas manzanas. Yo lo he dicho al revés, pero me ha salido así. Pero lo estamos entendiendo. Dios escoja a su pueblo por gracia. Nadie merecemos lo que Dios hace con nosotros. Nadie. No creamos que somos mejores que los demás. Por su gracia. Bien, el resultado es que la mala relación de Dios con esta situación es que cuando los seres humanos tienen una mala relación con Dios su creador, el resultado es lo que estamos viendo en el versículo 30. Repito esta idea. Cuando los seres humanos, y mismo el pueblo de Israel, tienen la oportunidad de conocer al Dios creador, de amarle, de servirle, de conocer sus enseñanzas y no lo ponen en práctica, el resultado es que hay una relación que no existe entre el ser humano y Dios, y hay una relación
horizontal entre los demás que una relación que se corrompe. ¿Sabéis por qué existen las guerras en el mundo? Por lo que estamos diciendo. Porque los seres humanos no tienen una relación buena con el Señor. Y si no hay una relación con el Señor, la relación con los demás es: yo me pongo en este puesto por delante tuyo y te pisoteo si hace falta. Y si soy político o soy presidente y quiero petróleo, hago lo que haga falta. Ahí están las guerras. Mirad, en el mundo, no sé cuántas, pero una vez lo leí, en el mundo hay, creo que leí, puede que me equivoque aquí, pero bueno, hay muchas guerras bélicas abiertas en el mundo, muchas. Muchos países están en guerra, muchos países. Muchos. El Señor desde el principio ha actuado como Padre. El Señor en la historia de la humanidad, nos vamos a Génesis, y nos vamos hasta este punto, nos vamos a Apocalipsis. El Señor ha actuado a lo largo de la historia siempre como Padre, como Padre. Y aún así, actuando como Padre ante la desobediencia del ser humano, nos vamos al Génesis, ahí está la figurita, ¿verdad? La primera a la derecha. Incluso ante la desobediencia, como Padre, lo que hace el Señor es actuar tomando medidas. Por supuesto, hay que tomar medidas. Si os he dicho que de este árbol no comáis y habéis comido, yo os sacaré de este lugar tan precioso. Pero entre ellos se veían ya distintos. Estaban los dos desnudos y no había problema. Y cuando desobedecieron, se veían ya con malos ojos. Pues el Señor tuvo que cubrirle con pieles. El Señor actuaba como Padre, disciplinando, pero también demostrando amor. O sea, tomando medidas, pero también protegiendo y guardando al ser humano, las pieles de Adán y Eva. Actuó como Padre. Ante la depravación total del ser humano. Génesis 6, ¿no? O 7, 6. Escogió una familia, Noé, para continuar con la repoblación del ser humano. Tuvo que actuar porque dice el texto, ¿verdad?, que el mundo estaba en total corrupción, depravación total. Y Dios actuó como Padre, guardando una familia para que de nuevo continuara el mundo. Ante la injusticia de Faraón con Israel, actuó salvando al pueblo y guiándolo hacia la tierra prometida. Una columna de fuego durante la noche daba calor, y una nube de día, guardando del sol, proveyendo el maná. Actuó como Padre, mostrando sus bondades. Dios ofrece la patria celestial para todos los seres humanos, para que puedan disfrutar de este reino universal, que lo dijimos en el capítulo 2, quiero recordar. Reino universal de todo, de paz y de seguridad. Es el reino de Dios. Dios está actuando como Padre en nuestra sociedad, para que en nuestra sociedad puedan pensar que en un futuro obtenga este hogar, le llamo hogar universal de paz y armonía total, porque Dios actúa como Padre. Es decir, Dios ha hecho grandes inversiones, grandes esfuerzos a favor de toda la humanidad, en espera de recibir fidelidad y obediencia, y sin embargo recibe todo lo contrario. Es lo que está diciendo Isaías capítulo 5. Para terminar. Hermanos, el profeta anuncia la catástrofe con objeto de que no suceda. El profeta está advirtiendo a su pueblo para que se corrija. Quiere que sus conciudadanos recuperen pues eso, ¿no? La gordura, la equidad, la paz, pero no lo consigue. Así que olvidarse de los beneficios de Dios, el pueblo se estaba olvidando de los beneficios de Dios, de la bondad de Dios, constituye el origen de todas las aberraciones que hay en el mundo. ¿Cuántos males y cuántas cosas malas el hombre es capaz de hacer? No quiero, cuando vemos una película de guerra y veis que esos hombres intentan sacar la información al otro, habéis visto la guerra, ¿no? ¿Qué es lo que hacen, no? ¿Cómo se dice? ¿Cómo le intenta sacar la información? ¿No? Eso es horrible, es horrible. Que un hombre le puede hacer tantas cosas malas a otro hombre para sacar la información. Así que eso es lo que, ¿verdad?, lo que encontramos. En consecuencia,
Estamos diciendo, aquí terminamos, que el pueblo de Dios, su iglesia, tiene que ser sal y luz en medio de la sociedad. Tenemos que llevar este mensaje para que se muevan las conciencias de los seres humanos, para que puedan comprender que Dios los quiere como pueblo y que Dios quiere que sean objeto de su amor, de su cuidado y de la provisión de un reino nuevo. Así que las personas deben de conocer el amor de Dios. Y este amor se demuestra por el cuidado, la protección y la provisión de Dios de la vida eterna. Dios es un Padre que ofrece sus bondades a todos los seres humanos. Nosotros, su pueblo, debemos seguir orando a Dios para que muchas más personas puedan reconocerle a Él como Padre, darle toda la gloria que solamente Dios se merece. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén.